Bien, como le dije, la primera vez que yo escuché sobre el tema de llevar el caso peruano ante la Corte de la Haya fue cuando el canciller Manuel Rodríguez Cuadro me invitó, tuvo la gentileza de invitarme a un almuerzo en la Cancillería y me explicó el plan que comenzaba o que ya lo tenía armado. Él está con nosotros para contarnos la génesis de ese proceso. Embajador, gracias por venir, muy buenas noches y felicitaciones por todo el trabajo que han hecho todo el equipo en la Corte de la Haya. Muchas gracias, Augusto. ¿Cómo fue que se gestó todo este proceso ya de... No, porque esto viene pues desde el embajador Bácula, todo, pero ¿por qué en el año 2004, 2003, cómo va cuajando eso? ¿Por qué se gesta? Cuando yo asumo la Cancillería, yo tenía la convicción que uno de los objetivos de mi gestión tenía que ser resolver el problema de la inexistencia de un límite marítimo entre el Perú y Chile. Pero había allí un problema que hasta ese momento era la cuadratura del círculo, es decir, un problema aparentemente sin solución. ¿Por qué razón? Porque el Perú no había reconocido la competencia obligatoria en la Corte Internacional de Justicia y Chile tampoco. Y por otro lado, además de una solución jurisdiccional, la otra posibilidad era una solución negociada. Pero para negociar se necesitan dos. Y Chile evidentemente nunca iba a aceptar, como no aceptó, resolver el problema por una negociación. Y el estado de las artes, el año 2004, es que tampoco podíamos recurrir a un tribunal arbitral porque para ir los dos países tendrían que expresar su voluntad común. Y no podíamos recurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya porque ninguno de los dos países habíamos reconocido la competencia obligatoria y Chile pues nunca lo iba a hacer como no lo ha hecho hasta ahora. En ese contexto, yo había trabajado antes en Naciones Unidas y el antecedente que orienta toda esa estrategia fue la demanda de Nicaragua a los Estados Unidos por las actividades militares y paramilitares de la Contra. Porque en esa demanda, Nicaragua lleva a los Estados Unidos a la Corte en base al Pacto de Bogotá. Pero Estados Unidos no había reconocido. Estados Unidos había reconocido el Pacto de Bogotá. ¿Y a la Corte Internacional? A través del Pacto de Bogotá. ¿Por qué razón? Por ahí. Explico muy rápidamente. Hay dos puertas para ingresar a la Corte. Cuando un Estado, en base a un artículo de la Corte, que es el 46A, reconoce, en base al Estatuto de la Corte, su competencia obligatoria para todos los casos de diferendos que tenga con otros estados que han hecho lo mismo. Eso no había hecho los Estados Unidos y tampoco lo ha hecho Chile hasta ahora. El 46B de los artículos del Estatuto de la Corte es la otra puerta. Esa otra puerta que dice que si dos estados han pactado en un tratado internacional distinto al Estatuto de la Corte resolver sus problemas en la Corte, entonces están habilitados para específicamente esos problemas y solo y exclusivamente entre ellos. El Perú y Chile habían aprobado y posteriormente ratificado el Pacto de Bogotá. Y entonces el artículo 31 del Pacto de Bogotá significaba que los dos países habían pactado ya en 1948 el reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte para resolver sus diferendos en la Corte. Ahí se abre la puerta. Entonces, para poder... allí se abrió la puerta. Pero la puerta tenía otras puertas, porque hay varios requisitos. Entre ellos, se tienen que agotar las negociaciones diplomáticas. Que la otra parte sea claro que no quiere negociar bilateralmente. Que se agota, que ya es imposible buscar una solución diplomática. El otro requisito es que existe una controversia jurídica. La Corte ha definido una controversia jurídica, en el caso Marobatis de Palestina, como una situación de hecho o de derecho en la que dos países mantienen posiciones diametralmente opuestas sobre una materia que constituye un diferendo entre ambas partes. Correcto. El 2004, cuando se inicia el proceso, lo primero que hacemos, ya antes del 2003, es por un gesto de buena fe con la Corte, reconocer la competencia obligatoria en base a su estatuto. Entonces, reconocemos la competencia obligatoria en base al Estatuto de la Corte. Adicionalmente, tenemos otro problema, porque cuando el Perú ratificó el Pacto de Bogotá, puso unas reservas al artículo 31. Pero a ver, para que no se ponga tan jurídica la conversación, le planteo una pregunta que no sé si me la puede responder, pero si hubiera habido una negociación bilateral, ¿el Perú hubiera atracado por menos de lo que consiguió en la Haya? Jamás en mi gestión.
y yo creo que jamás el país hubiese absorbido una negociación de esa naturaleza. Pero la pregunta es más concreta y la respuesta es también muy específica. Nunca, por la negociación, hubiésemos llegado a obtener el 75.4% del espacio que si en una negociación se sientan los dos cancilleres, equipos negociadores, en el año 2009, así, sin la Haya, y dicen, Chile dice, ya mira, 75%, ¿atracas o no? El Perú hubiera dicho, ya firmamos, ¿o no? Si nos hubiesen dado el 75%, sí. Pero por supuesto. O sea que en una negociación bilateral, hasta por menos se hubiera dicho, está bien. Claro, ahora una negociación bilateral nunca hubiese llegado a ese resultado, ni al claro. 20%. El imaginario en los círculos especializados de la negociación bilateral era que Chile se quede con el paralelo hasta las 200 millas y al Perú se le dé el triángulo externo. A los que dicen que este es un mal resultado. Que están equivocados, que hay una lectura totalmente errónea. Hace 5 días, el Perú tenía un mar con 50.000 kilómetros menos del que hoy tiene. Y ese mar ha estado siempre bajo la soberanía de facto de Chile. Una parte. Hace 5 días. O todo. Una parte, ¿no? Todo. Todo, porque desde que se establecieron las delimitaciones marítimas, Chile ha ejercido soberanía y jurisdicción en todo el paralelo, por el paralelo hasta las 200 millas. Y además declaró que el llamado segundo triángulo, 28.000 kilómetros cuadrados adicionales, era mar de nadie, alta mar, y allí tampoco el Perú ejerció sus derechos de soberanía y jurisdicción. Y Chile ejercía derechos de jurisdicción. Entonces, hace 5 días, el Perú tenía 50.000 kilómetros de mar menos de lo que tiene ahora. Y eso le hace decir que es un buen resultado. Es un extraordinario resultado, pero hay mares y mares. Mejor calidad tiene el mar que le tocó a Chile que la que le tocó al Perú. Eso es una apreciación a priorística que no tiene elementos de prueba. Lo que hay en la zona de Arica es una riqueza de anchoveta, que son los mismos cardúmenes que bajan y se van hacia Chile. Pero en la zona económica exclusiva, es decir, de las 80 millas a las 200 que ahora nosotros tenemos, la riqueza es de peces para el consumo humano. Entonces a Tacna, a Hilo, se les abren grandes posibilidades de la pesca para consumo humano. Que es cosa nuestra investigar y trabajar. Es cosa nuestra. Pero ese espacio ya es nuestro. Pero por supuesto, y yo diría algo más, es una oportunidad para que el patrón del desarrollo pesquero del Perú no se concentre en la harina de pescado, sino que se diversifica la pesca de consumo humano, que es una de las maneras más inteligentes y más fáciles de resolver los problemas de desnutrición y de seguridad alimentaria de este país. Lo llevo otra vez al año 2000, ya no 4, 2006. ¿Por qué si tenían ya la cosa tan armada, por qué no la presentaron ustedes? ¿Por qué la dejaron para el siguiente gobierno? Bueno, la teníamos armada por qué razón. Se ratificó la competencia obligatoria de la Corte. Se quitaron las reservas al Pacto de Bogotá. Había que agotar las negociaciones diplomáticas. Yo lo hice a través de mis tratos con Soledad Salviar. Había que sustanciar la controversia jurídica. Se hizo a través de un memorándum que firmé con el canciller Walker, en el cual él reconoció que existía una controversia jurídica entre los dos países sobre el límite marítimo. Importante para la Haya. Exactamente, ahí se cumplió el segundo requisito. Había que establecer la línea de bases del Perú, que no se había hecho incumpliendo la Constitución desde 1979. Lo hicimos. Había que sustentar la posición jurídica del Perú. Se sustentó totalmente. Contratamos 14 abogados internacionales que hicieron los informes de base y elaboramos la posición jurídica. Y había que elaborar la demanda. Se elaboró la demanda. Y esto coincidió con los últimos meses del gobierno del presidente Toledo. En ese contexto, el presidente García solicitó públicamente que, siendo un tema de una importancia nacional, la decisión de presentar la demanda fuese del gobierno que iba a ser electo. Y que iba a tener que trabajar todo el tema. El presidente Toledo aceptó eso. Hubo un tiempo donde el presidente García decidió no presentar la demanda. Después hubo una muy saludable y valerosa rectificación. Se presentó la demanda y tuvo a su cargo toda la fase escrita. El presidente Humala ha tenido a su cargo toda la fase oral, que ha sido, a mi juicio, decisiva, y ahora la ejecución de la sentencia. Esto implica lo que tú decías. Gran parte de este triunfo, yo diría más que gran parte, casi totalmente, se debe a que el Perú, en una de las
pocas veces de su historia diplomática y republicana, ha articulado durante 3 gobiernos seguidos una política de Estado. Y eso hay que mantenerlo en la ejecución del fallo, que tiene una validez inmediata. Hoy están vigentes todos los derechos de soberanía y jurisdicción del Perú sobre estos nuevos espacios que el fallo nos ha dado. Y lo que queda pues son los arreglos de una ejecución que debe ser pues armoniosa y que debe pues, de ser muy rápida. ¿Y Chile no se da cuenta que lo estábamos llevando? Mira esto con Walker, mira, fírmame esto, a ver, como a ellos les gusta decir, los hicimos cholitos. No, porque actuamos de buena fe. Cuando yo le planteo a Soledad Alvear negociar, yo no le planteo para que ella diga no y haber obtenido la eliminación de la instancia diplomática. Yo se lo planteo de buena fe, pero sabiendo que era casi imposible que ellos pudiesen aceptarlo porque su posición era totalmente negativa en este caso. Y bueno, ellos han dicho que nosotros hemos construido el caso como si fuese un caso artificial. Legalmente hemos construido. Lo que hemos hecho, hemos construido legalmente nuestros argumentos para defender nuestros intereses nacionales. Y lo hemos construido con eficiencia, con solidez, con una fortaleza jurídica y con una cohesión y unidad nacional que pocas veces ha registrado la historia nacional. Mejor vamos a una breve pausa y venimos con la parte final de esta entrevista y luego venimos con Fernando Tuesta para conversar hoy no sobre política, sino sobre... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo han llevado? Mi debut de la Alianza Lima el día de mañana. Ya venimos. Bien, estamos en la segunda parte de la entrevista con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros y para que no vean que no estaba mintiendo, vamos a venir luego con Fernando Tuesta para que nos cuente mi debut mañana en el Alianza Lima. Ahí está, ya está hecho la camiseta. Embajador, y dentro de este espíritu que estábamos hablando de política de Estado, parte también importante, eso lo escuché al ex canciller García Belaúnde, era muy importante en ese periodo consolidar buenas relaciones con los vecinos. Y otra vez, como ejemplo de política de Estado, usted que era alguien que, digamos, no tenía una buena relación con el gobierno de Alan García, lo designa embajador en La Paz, porque podía hacer buena relación en parte de ir cerrando frentes. ¿Es correcto eso? Sí, yo estaba en la disponibilidad, yo había solicitado mi disponibilidad durante el gobierno del presidente García. Trabajaba como consultor jurídico en Ginebra y un día José Lo García Belaúnde me llama y me dice, mira, las relaciones con Bolivia están muy mal. Iba muy mal. García cree que tú las puedes arreglar, quiero saber qué piensas, ¿no? Y yo le dije, bueno, obviamente lo tengo que reflexionar un par de días, pero te adelanto algo. Le señalé a José Lo. Si yo voy, lo hago para hacer exactamente todo lo contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y que dio resultado, porque la relación comenzó a cambiar. Y entonces, para mi sorpresa, me dijeron, sí, se hace exactamente lo contrario y tienes total libertad para definir la política exterior. Y lo mismo se hizo con Venezuela, se cerró en buenas migas la relación. Y se trabajó muy bien con el Brasil. Y el presidente García trabajó con Correa muchísimo en la relación. Y en 9 meses cambió radicalmente la relación con Bolivia. El mapa era un mapa de buena vecindad. Así es. Y yo debo confesar, porque hay que ser serio en estas cosas, que durante mi gestión en Bolivia yo tuve el más absoluto respaldo del presidente García y del canciller para ejecutar esa política exterior que yo les había propuesto. Pero cuando digo absoluto respaldo y libertad absoluta. Pero mire qué buenos ejemplos que no suelen ocurrir en el Perú, porque Toledo, el presidente Toledo acepta lo que parecía muy sensato el presidente García de decir, pásame la posta a mí. Claro. Y parecía muy sensato lo que García hizo de decir, vamos a jugar con embajadores que no están cercanos, o sea, juguemos con todas las armas, y luego el presidente Ollantumala en su gestión remata todo, pero todo con todos los cancilleres juntos trabajando en la Corte de La Haya. Es que esas son las variables de la concepción del nacional del Estado y la sociedad. Así es. Y qué es lo que nosotros requerimos, pienso, no solamente en la política exterior, sino, por ejemplo, en el manejo de la macropolítica económica internacional, ¿cierto? Las disciplinas macroeconómicas deberían ser un consenso nacional.
Salud, otro consenso nacional. Educación. Educación, otro consenso nacional. Y nos mechamos en lo otro. Y en todos los distintos pueden haber, pues, las discrepancias que la democracia no solamente admite, sino que a mi juicio debe exigir, porque si no, pues esto sería una cosa cacofónica que se traduciría en ineficiencia. Pero este proceso ha demostrado que las políticas nacionales de Estado, explícitas en la concertación, te llevan a buen puerto, coherentes en la sucesión de los gobiernos, nos llevan a puertos de eficacia. Y trabajando consensos nacionales, no trabajo como lo que hemos tenido. En el Congreso se informaba permanente. Exacto. Y Juvenal Ordóñez era el enganche para que se aglutinaran las fuerzas. Cuando yo decido llevar el caso a La Haya, y el presidente Toledo ya me da la autorización para presentar la demanda, yo pedí ir al Congreso de la República. No para pedir aprobación, porque esta es una responsabilidad del Ejecutivo. Correcto. Sino para informar, porque me parecía evidente que una cuestión de esta naturaleza tenía que informar al Congreso. Una sesión secreta en el Congreso, en agosto del 2004, y luego que yo expuse 1 hora y media las razones por las cuales se había decidido llevar el caso a la Corte, todas las bancadas aplaudieron y expresaron un consenso sólido alrededor de la decisión. Claro. Entonces, el Congreso también tiene su mérito en este proceso. Sin duda. Y yo creo que eso es lo que tenemos que articular en la fase de ejecución. Te escuchaba cuando tú decías al inicio del programa que habían 3 situaciones que podían afectar de alguna manera esta unidad y esta cohesión. Y yo creo que tenemos que trabajar para que esas amenazas que todavía son emergentes no se concreten. Exacto. Y para que, por el contrario, en esta fase de ejecución nosotros tengamos una cohesión nacional mucho más sólida, porque no hay que tenerle miedo a la defensa de los intereses nacionales. Así es. Presentar el caso a la Corte fue también una decisión valerosa en el mejor de los sentidos, sin duda, de interés emocional. Pero requiere firmeza, pero sagacidad y prudencia y manejar los tiempos. Y ahora no hay que tenerle miedo a haber ganado. Hay que ser fuerte. ¿Y cómo hacemos para en el éxito? Estos ruidos que vienen raros desde Chile, expresión del presidente Frei? ¿Cómo? Y hay gente que dice acá en el frente interno, dice, estamos muy débiles. ¿Qué respondería a eso y cómo manejarnos en esta parte final para meter el gol? Hay como 2 vías, como 2 carreteras, una por el aire y otra por la tierra. Las reacciones de los actores que no representan al Estado pueden ser de cualquier naturaleza. Lógico. Pueden ser airadas, pueden ser inteligentes, pueden ser muy ofuscadas, y eso de parte y parte. Así es. Lo que interesa para la ejecución y para el ejercicio inmediato, como se está haciendo, de los derechos de soberanía y jurisdicción que nos ha otorgado la Corte, son las reacciones a nivel de los actores que deciden, que es en la escena oficial. El gobierno chileno ha ratificado que los efectos y la validez de la sentencia es inmediata. Hay un acuerdo para un muy breve plazo llevar a cabo los arreglos que hay que hacer, como fijar las coordenadas, por ejemplo, y creo que eso está mostrando que más allá del barullo y del ruido, los 2 gobiernos están comprometidos con la obligación que adquirieron. Y yo creo que en la medida en que le expliquemos a la población el fallo y sus alcances, tenemos que ir tejiendo de nuevo esa malla de fortaleza de la cohesión nacional y ser fuertes en el triunfo, tener fortaleza en las decisiones, tranquilidad en el manejo de las cosas y sagacidad para que todo esto culmine pues de la mejor manera. Me gusta escuchar eso. Embajador, muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el trabajo que se ha hecho. A usted y todo el equipo y Torre Tagle, el papel tan importante que ha jugado en todo esto. Muchas gracias, Augusto. Y yo espero, pues, como tú lo dijiste también al inicio del programa, nuestro Alianza Lima sea el campeón este año. Yo tengo 2 corazones futbolísticos. El regional, evidentemente, por el Cienciano, que es donde yo nací, y el nacional, de mi club de toda la vida, que es el Alianza Lima. Correcto. Estaremos juntos celebrando el próximo año el campeonato, entonces. Bueno, pues mañana vamos al estadio. Mañana vamos al estadio, por supuesto. Además, la chompa está linda, porque es la que más se acerca al original. Linda, así es, amarita.
Embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y nos vemos con Fernando Tuesta para ver cómo va a jugar la Alianza y qué hacer este año en Alianza Lima. No se muevan.